Dax les da la bienvenida a este nuevo show. Espero que lo resistan. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes que nos escuchan? En este show vamos a hablar de los prospectos del miedo, conservando la esencia de cada uno. En producción tenemos a Ángel Daniel Salazar, en voces a Carlos Eduardo, Alessandro y su servidora Sofía. De esta manera damos por comenzado el show. Para esto me gustaría iniciar con una frase de Lovecraft, la cual es la siguiente: la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Nuestra primera visita es la paranoia. Esta es sensación de acechamiento, hostilidad, pesadez y persecución, las cuales están perfectamente fusionadas con el miedo profundo que sentimos cada minuto del día. Todo individuo, incluyéndome, hemos sentido que estamos atrapados, pero sobre todo observados. Esto se junta haciendo un delirio adverso a nosotros, el cual nos obstruye de la realidad. Esto nos provoca efectos en nuestro entorno, es decir, se mete a nuestro día a día, se implica en situaciones que ocurren en la vida real, como ser seguido, infectado o amado. Sin embargo, todo esta es una sensación que es única y singular, ya que la podemos percibir de diferente manera. Ni tú ni yo sabemos el sentido de las experiencias que nos están persiguiendo. Solo sabemos que se nos seguirá día y noche sin descanso. Esta sensación de temor es completamente normal. La instancia es alarmante, ya que se siente la falta de sueño y la pérdida total del tiempo. Permítanme contar una pequeña historia, para entenderla de manera adecuada. Era de noche, acababa de llegar a mi departamento. Solamente se escuchaba el tráfico de fondo. Al momento de meter mi llave en la cerradura, sentí una sensación extraña, como si me tocaran el hombro. No le di importancia alguna. Entré, me quité los zapatos, me bañé y procedí a irme a dormir. Traté por unos minutos sin lograr. Me traté de levantarme de aquella cama. En el intento sentí una pesadez encima que corría por las cobijas de seda. Sentí una parálisis, pero sobre todo un tormento que corría por cada vena de mi cuerpo. Pasaron minutos y lo sentí como horas. Al lograrlo decidí correr al baño para lavarme la cara y olvidar ese mal momento ocurrido. Tras ese hecho me quedé intranquila. Decidí ir por un vaso de agua. Al momento de ponerlo en el fregadero, escuchaba una voz calmada pero atormentada. Vi un pequeño reflejo por la ventana. Me quedé anonadada por el suceso, congelada en el tiempo. El pequeño vaso se rompió. Sentía los cristales por mis uñas color turquesa. Tras el evento, corrí a prender las luces. No me dio calma, al contrario, la voz empezó a prolongar. Tomé 2 pastillas para dormir para tratar de calmarme. Volví a la cama y cerré mis ojos, dando vueltas cada minuto de la larga noche que me esperaba. A la mañana siguiente, un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana me despertó. Me levanté, pero me di cuenta que no estaba en la cama de mi habitación. Me encontraba en un sofá rojo que había comprado hace un mes. Al reaccionar, me asusté de manera inmediata. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Al no poder continuar, me metí a bañar y decidí salir a despejarme. Toda fibra de mi cuerpo estaba temblando caminando por la calle. Parecía correr un maratón. El sol era demasiado brillante para mis ojos. Me llegaron a arder por un par de minutos. Cada sonido de la gente y la ciudad me dejaba sorda. Sentía que mis tímpanos estallaron. Lo peor es que solo podía escuchar
esa temerosa voz que me perseguía aquella noche. Se acercaba cada vez más. Podías sentir su respiración y cuando tragaba salía. Los pasos tras de mí eran constantes. La sensación de ser seguida era impensable. Pero en este fragmento del tiempo todo era posible. Del miedo miraba atrás de mi hombro cada minuto de esa caminata. El tiempo solo pasó media hora. En mi cabeza había ocurrido durante 2 horas completas. Me di la vuelta y encontré un pequeño restaurante. Me senté en un gabinete de la esquina. Me entregaron el menú. La mesera con el uniforme que parecía sacado de los 60s. Se acercaba y me preguntaba y no contestaba. Me trajo agua. Solo podía ver su reflejo con los lentes de sol. Tanto miedo tenía en esos momentos que dejé mi orden en una servilleta. Al temor de aceptar lo poco de realidad que me quedaba. La conciencia que me quedaba también. Me sentía torturada mentalmente. No aguantaba con la sensación de psicosis. Por un segundo, todo se tranquilizó en mi mente. Cuando tomé un sorbo de frío, supongo que no le gusta el frío, me trajeron mi orden y pedí otro vaso de hielos. La mesera nada más me sonrió. En ese segundo me sentí yo otra vez. Empecé a comer. El dolor de cabeza volvió. Al comenzar corrí al baño en lágrimas de dolor. La voz se iba acercando cada vez más. Le gritaba con todas mis fuerzas que se alejara, pero no hacía caso. La paranoia me consumía. En ese momento alguien abrió la puerta y me di cuenta que no había nada. Me sentía en un interminable día. Esa sensación era la razón, pero no podía culpar a nadie, más que a mí misma. Solo pensaba en la sensación que me traicionaba, pero ¿por qué es tan silenciosa?, me preguntaba. Me lavé la cara con agua fría varias veces y volví a mi mesa. En esta ocasión no se iba. Vi una sombra pasar a lo largo del restaurante, robando cosas que se encontraba. Sentí un gran dolor de cabeza. Empecé a cabecear y todo se tornó negro. Alguien me tocó el hombro. Ya estaba harta. Solo volteo y era la mesera, llamada Marta. Volteaba a la mesa y mi cabeza estaba pegada a ella. Pregunté la hora y solo se rió. Me quedé dormida en aquel restaurante por 3 horas. Pedí la cuenta. En ese proceso nada se sintió. Mi cabeza estaba dividida en un rompecabezas que no encajaba, en un ambiente de muerte en la noche. Pagué con dinero arrugado y precisé salirme de ahí. En una atmósfera de polvo brillante, acompañada por aquella sombra. De la persecución a la paranoia. La persecución es el acto de seguir a alguien que va huyendo con la intención de alcanzarlo. Buscar a un individuo por todas partes con insistencia, molestar a un sujeto para hacerle daño o tratar de alcanzar algo. Es aquello que todo individuo ha sentido, eso que sentimos cuando estamos atrapados, observados y acorralados. Sin duda se podría decir mucho sobre la persecución y sin embargo jamás representaría aquello que se siente el ser perseguido. Esa percepción de que algo viene detrás de nosotros y que independientemente de lo que hagamos, ese algo no se detendrá. Nos seguirá y nos seguirá hasta que culmine nuestra breve existencia en este mundo terrenal.
Existe un trastorno de ideas delirantes de tipo persecutorio. Los pacientes que la padecen creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados u hostigados. Estas personas pueden recurrir a la violencia como represalia por esa persecución imaginaria. Si bien es cierto que el sentirse perseguido puede tener su origen en la preservación biológica y natural del hombre, se dice que las causas de esta sensación están más allá de la comprensión humana. Es esa instancia enfadada que consiste en el acoso constante a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha sido cautivada por historias de seres o fuerzas que acechan en la oscuridad, persiguiendo a sus presas con implacable determinación. Esta temática no solo despierta nuestros instintos más primitivos de supervivencia, sino que también refleja nuestros miedos más profundos y universales. La persecución adquiere una dimensión única. Es el sentido de ser perseguido por algo desconocido, algo que acecha en las sombras y que parece estar siempre un paso por delante. Esta sensación de indefensión y vulnerabilidad puede ser increíblemente perturbadora, ya que desafía nuestra sensación de control sobre nuestro entorno y nuestra propia seguridad. Sin embargo, más allá del mero entendimiento, las historias de persecución pueden servir como una metáfora poderosa de nuestros propios miedos y ansiedades. Representan la lucha contra fuerzas desconocidas o incomprensibles que pueden manifestarse de diversas maneras en nuestras vidas cotidianas. El miedo al fracaso, a la soledad, a la pérdida o incluso a nuestro propio lado oscuro. La persecución puede explotar temas más profundos como la culpa, el arrepentimiento o la inevitabilidad del destino. ¿Es el perseguidor una manifestación tangible de nuestros propios errores y pecados, persiguiéndonos hasta que enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones? En última instancia, la persecución nos desafía a confrontar nuestros miedos más profundos y a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique. Nos recuerda que, en un mundo lleno de incertidumbre y peligro, la verdadera valentía reside en enfrentar nuestros temores, incluso cuando parezcan perseguirnos incansablemente desde las sombras. Prosigamos con el show. Cuando terminé de comer en aquel restaurante, ese lugar que me había causado esas extrañas sensaciones, decidí salir, esperando que los efectos de un nuevo ambiente pudieran apaciguar esa despreciable sensación de persecución. Sin embargo, aquella molestia incesante tambaleaba detrás de mí. Apenas oía mi rastreador, el miedo me despejó de mi recién adquirida tranquilidad, como si se tratara de un cerillo siendo consumido por la llama. Y se dedicó a que me sintiera perseguido. Ya saben, la terrible sensación de que no hay escapatoria, donde nuestros instintos primitivos salen a la luz como si el hombre moderno se hubiese olvidado de que alguna vez fue civilizado. Consumado el hecho, adquirí todas las características de una presa, aquella que, en el momento en el que siente temor, se horroriza por completo e ignora todo lo que le rodea con el único objeto en mente de huir, escapar, resguardarse y poner su existencia a salvo. Los nervios, como aquel a quien consume la avaricia y el poder, comenzaron a traicionarme y empecé a tropezar como si de un animal herido se tratara. Las manos me sudaban con un sudor viscoso, cómplices quizás de la persecución. Los labios me temblaban y el pensamiento afloraba escaso, con una rigidez que poco a poco me bajó hasta las piernas, de donde el miedo parecía haber subido. En esos momentos tu cabeza se bloquea, como si fuera obra de alguna hechicería o brujería malvada. No puedes pensar ni decidir, tu naturaleza te obliga a la supervivencia sobre todo lo demás. Apuré el paso impulsado por mis miedos, lo desconocido. Eso que nos infunde aquello que somos incapaces de comprender y observar. A fin de cuentas, solo somos animales y dependemos de los sentidos para conocer lo que nos rodea. Y lo que está más allá de nuestras percepciones, eso que no podemos entender, sentir, ver, imaginar y conmensurar,
representa para nosotros, simples humanos, algo que no podemos ordenar y organizar en sencillas leyes y normas, contrario a lo que nuestro insignificante intelecto le gustaría. La rapidez puede ser una aliada, pensé, y traté de desembarazarme así, caminando rápido. Por el contrario, las pisadas del otro se hicieron más fuertes y se convirtieron en una tortura en mis oídos. Ese tipo de tortura indolora que te ataca en lo psicológico y no en lo físico. Esa que uno mismo se provoca cuando no sabe lo que está sucediendo y se imagina la posibilidad más funesta y desagradable. Lo peor de esa sensación es no saber quién es la persona que te sigue y peor aún, no saber cuáles son sus intenciones. Es extraño pensar que una persona que en un momento de su vida tuvo una madre y fue un niño o niña inocente me esté siguiendo con intenciones maliciosas. Es decir, qué clase de sentencias e infortunios del destino tuvieron que ocurrir y qué tipo de decisiones se tomaron para que este individuo decidiera seguirme hasta los rincones más recónditos de esta ciudad. Cuando el eco de la persecución comenzó a atormentarme, busqué en las vidrieras algún dato físico de mi verdugo. Miré a los lados, esperando de los cristales de la ciudad la denuncia de aquel al que oía y temía, pero que no había visto. El silicio de las vitrinas, completamente mudo, solamente me revelaba mi imagen y por supuesto la de la urbe desierta. Ahora decidí cruzar la calle, esa calle sucia y descuidada por la que solía transitar cuando era más joven. Pensé que a lo mejor de enfrente los cristales se verían más pulidos, la ciudad más nítida y quedaba la esperanza de evadir al perseguidor. Crucé la calle, hice como para mirar, pero temía, y los pasos me alcanzaron guardando distancia. En medio del temor, recordé las vitrinas de la otra acera. Busqué la silueta portadora de los pasos y me vi caminando agitado delante de un sonido que no había podido ver. Amagué con voltearme y volví a cruzar, buscando en la esquina de las pestañas alguna huella del tipo. Sin embargo, solo escuché sus pasos. El rumor de la persecución continuaba sin desgajarse, aquilatando en su interior el miedo. Un rato caminé en zigzag de una acera a la otra, sin atreverme a mirar, entrando en calles desconocidas donde los cristales se pierden, los faroles comienzan a romperse y la ciudad a volverse sucia y pobre. Al recorrer las calles, noté cómo la decadencia se manifestaba en cada rincón. Las paredes, antes vibrantes con grafitis coloridos y mensajes de esperanza, ahora exhibían solo sombras de su antigua gloria, descarrilladas y cubiertas de suciedad. Los escaparates, una vez relucientes, reflejaban ahora la desolación que reinaba en las calles vacías. En cada paso, el eco de mis propios pasos parecía mezclarse con el susurro amenazante de mi perseguidor. Una presencia oscura que se cernía sobre mí, invisible pero omnipresente. Con cada cambio de acera, la sensación de peligro se intensificaba. La sombra se alargaba y los rincones se volvían más oscuros, como si la propia ciudad se estuviera cerrando sobre mí. Me esforzaba por mantener la compostura, pero no dejar que el pánico me dominara. Pero era como si cada callejón que tomaba me empujara más cerca del abismo del terror. En algún lugar, en el fondo de mi mente, seguía latiendo la esperanza de encontrar una salida, de perder de vista a mi perseguidor entre las sombras de la noche. Sin embargo, cada esquina que doblaba parecía llevarme más profundamente hacia el corazón de la oscuridad. Las luces de la ciudad se volvían cada vez más escasas, reemplazadas por el parpadeo intermitente de farolas rotas y la fría luz de la luna que se filtraba entre los edificios abandonados. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo, acompañados por el eco inquietante de aquellos que me seguían. Siempre un paso atrás, pero nunca fuera de oído. Y así
Entre las sombras de una ciudad que parecía haber olvidado la luz, continué mi desesperada huida, sabiendo que en algún lugar entre las calles retorcidas y los callejones desolados, la verdad sobre mi perseguidor aguardaba su momento para revelarse. De la paranoia a la desorientación. Desorientación. Es esa sensación que uno sufre cuando no se puede pensar con claridad y saber dónde se encuentra o qué hora es. Esta sensación también es aquella que nos da confusión de uno mismo. Causa alteración de la memoria reciente, delirio, agitación y por último, deambulación, el cual nos hace caminar sin rumbo y nos perdamos. Tanto física como psicológicamente, terminando perdido entre calles y pensamientos. En la mente humana existe una región sombría, un lugar donde la claridad se desvanece y la certeza se dispuja. Es un territorio de confusión, donde el reloj parece detenerse y el sentido de orientación se desvanece en la niebla de la memoria. Es una sensación desconcertante, como si uno estuviera navegando en aguas turbulentas, sin brújulas ni estrella que guíe el camino. Los pensamientos se entrecruzan, las palabras se desvanecen y las acciones se vuelven borrosas. Es como caminar por un laberinto sin fin, sin poder encontrar la salida. Uno se siente como un extraño en su propio ser, como si las piezas del rompecabezas estuvieran dispersas y no pudieran ensamblarse en la imagen clara de quién es realmente. La memoria reciente se desvanece en la neblina del olvido, dejando solo fragmentos dispersos de pensamientos y emociones. También puede ser afectada, haciendo que los recuerdos se desvanezcan en la neblina del olvido. Esto puede dejar solo fragmentos dispersos de pensamientos y emociones, lo que contribuye aún más a la sensación de desorientación y desconexión. Y ahora regresamos con el show. Ya que no sé qué hacer, voy a explotar. El último recurso que me queda es detenerme y buscar mi camino de regreso a casa. Respiro profundo, los pasos dejan de escucharse. El miedo se me hace más oscuro, más que la noche. Reinicio la marcha despacio, los vuelvo a oír. Me detengo inseguro y una vez más respiro, caminando lentamente, sudando hasta los pies, tal vez para sacarme un poco de cobardía. Giré lentamente y no encontré la avenida reseca. Me comencé a dar un dolor de cabeza muy fuerte, como si me hubieran dado un golpe muy fuerte varias veces en mi cabeza. Caminando en esa dirección sin saber dónde estoy o qué hora es, decidí entrar a una casa al otro lado de la avenida para buscar otro punto de referencia. Sin embargo, no había ninguna señal que me indicara en qué lugar me podría encontrar. Desesperado, reiniciando la marcha sin rumbo aparente. La noche se cernía sobre mí como un manto oscuro, envolviéndome en sus sombras mientras mis pasos resonaban, solitarios en las calles desiertas. Cada vez que mis pies golpeaban el pavimento, el sonido reverberaba en mi mente, recordando mi soledad y mi creciente desesperación. Mis pensamientos eran una maraña confusa que se clavaban en mi mente. No sabía cómo había llegado a este lugar, ni cómo encontrar el camino de regreso a casa. Cada calle parecía idéntica a la anterior.
un laberinto de concreto y sombras que se cerraba a mi alrededor. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si estuviera al borde de algo terrible, algo que se echaba en las sombras, esperando su momento para surgir. Cada susurro del viento, cada crujir de las ramas, me desea dar un respingo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Decidí detenerme un momento, intentar encontrar algún punto de referencia en esta oscura opresiva. Pero incluso cuando cerraba los ojos y respiraba profundamente, solo sentía el frío abrazo de la incertidumbre. Fue entonces cuando vi la casa al otro lado de la avenida. Una débil luz parpadeando en su ventana como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, crucé la calle y me adentré en su interior, buscando desesperadamente algún indicio de dónde me encontraba. Pero la casa estaba vacía, sus paredes cubiertas de sombras danzantes que parecían burlarse de mi desesperación, sin ninguna señal que me guiara. Me vi obligado a continuar mi búsqueda en las calles desconocidas, cada paso llevándome más lejos de la seguridad de mi hogar. Me detuve un momento, tratando de calmar mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente algún punto de referencia en medio de la oscuridad opresiva. Pero todo lo que encontraba eran sombras y callejones sin salida, y una red de caminos que parecían conducirme cada vez más lejos a casa. Terminando así, perdido entre calles, luces, pensamientos y emociones. ¿Y tú, en verdad crees que estás solo? Muchas gracias, esto sería todo por el show de hoy. Nos gustaría agradecerle a nuestros oyentes por escucharnos y sintonizarnos, pero sobre todo, por escucharnos hasta el final. En cabina, audio y producción, Daniel Salazar, y en voces, Sofía Vargas, Alessandro Manrique y su servidor, Carlos Calorrano. Hasta la próxima. A los que resistieron, los saludamos y les damos las gracias. DAC se despide hasta el próximo episodio.